Buen día, estudiantes de grado octavo. Se realiza esta presentación para aquellos estudiantes que no les fue posible asistir al encuentro virtual y así puedan tener claro el tema que se ha tratado en la guía que deben enviar durante estas 2 semanas. Y quiero iniciar esta presentación con la frase: los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos. Entonces, ánimo con este compromiso escolar que ustedes tienen para que puedan alcanzar la meta. El tema de esta guía para este tercer periodo es la multiculturalidad. Cuando hablamos de multiculturalidad, nos referimos a la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social, es decir, aquellos lugares, territorios donde hay una multiplicidad de culturas, donde todas viven y convergen en un mismo territorio. A eso llamamos multiculturalidad. Cuando hablamos de multiculturalidad, es importante que podamos entender los 3 fundamentos básicos. El primero de ellos es aceptación de la diferencia que existe en lo cultural, en lo religioso, en lo étnico, en lo lingüístico, en lo racial, pero además de aceptarlo debemos valorarlo. Entonces, en este primer fundamento se relaciona con aceptación a la diferencia, pero también con valoración de esa diferencia, es decir, valorar que hay otros que son diferentes a mí, que piensan diferente a mí y que tienen una cultura totalmente diferente a mí. Entonces, cuando yo acepto y valoro eso, puedo darle un lugar o una posición importante dentro de mi vida y dentro de la sociedad. Lo segundo es la defensa y reivindicación explícita del derecho a la diferencia. Debemos nosotros comprender que ser diferente, pensar diferente o actuar diferente es un derecho que todos tenemos. Y mucho más cuando hablamos de multiculturalidad, porque estamos hablando de múltiples culturas. Entonces, cada cultura tiene sus propias raíces, cada cultura tiene sus propias creencias y es importante que nosotros defendamos ese derecho a la diferencia, pero que también le demos un lugar importante. ¿Cuántas veces en nuestro país despreciamos lo diferente? Despreciamos al otro que no piensa igual a mí. Entonces es importante dentro de este segundo fundamento. El tercer fundamento tiene que ver con el reconocimiento general de la igualdad de derechos y deberes. Es decir, yo debo tener claro y además reconocer que yo tengo un derecho a la igualdad. Pero así como yo tengo un derecho a la igualdad, yo tengo el deber de respetar y de defender que el otro también tiene un derecho a la igualdad. Entonces, en esta sociedad en la que nosotros nos encontramos, debemos reconocer que frente a la multiculturalidad hay que valorarla, hay que respetarla, pero también hay que tener claro que esas otras culturas que conviven con nosotros tienen la misma facultad o tienen el mismo derecho que cada uno de nosotros. Entonces, por eso estos fundamentos son pilares principales cuando nosotros nos vamos a acercar al tema de la multiculturalidad. Cuando hablamos de multiculturalidad, es importante que podamos poner nuestros ojos en nuestro territorio, en nuestro país, ya que Colombia posee una gran diversidad de culturas y por ello el Estado colombiano ha tratado y ha buscado proteger y reconocer esa diversidad étnica y cultural que existe en nuestro país. En busca de esa protección y en busca de ese cuidado, ha establecido algunas normas como la que encontramos en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 10,
donde indica que se van a valorar esas lenguas y esos dialectos propios de cada uno de los grupos étnicos. ¿Y cómo se va a valorar? Porque además de que hablen el idioma oficial de Colombia, que es el castellano, se va a tratar su lengua, se va a tratar su dialecto como una segunda lengua, es decir, que se les va a considerar como personas bilingües por hablar el castellano, pero también por hablar esos dialectos y cada una de esas lenguas propias de su territorio. Entonces, esto lo que hace es avalar esa riqueza y empoderar a cada una de estas etnias y culturas dentro de los rasgos propios de lo que contiene su riqueza ancestral. Es importante comprender que cuando hablamos de multiculturalidad en Colombia, no es algo que se ha dado de un momento a otro. Desde nuestro origen como población, hemos tenido una gran riqueza cultural. Por eso es importante comprender que los amerindios, en especial la familia Chibcha, fueron los grandes pobladores de lo que hoy se conoce como Colombia y que en sus raíces reposa el legado precolombino del país. Entonces, en nuestras raíces colombianas tenemos una gran riqueza, por nuestras venas fluye una variedad cultural y entonces podemos comprender y entender esa importancia que tiene para nuestro territorio el que exista una variedad de culturas. En la actualidad se dice que en nuestro territorio colombiano quedan cerca de 87 pueblos indígenas que están ubicados en 27 departamentos. Estos pueblos aún buscan, tratan de proteger toda esa riqueza que han traído año tras año y que hoy llamamos nosotros riqueza ancestral. Entonces, ¿cómo no valorar la diversidad cultural que hay en nuestro país si por nuestras venas corre toda esa mezcla propia de la cultura? Recuerden que nosotros somos producto de un mestizaje y ese mestizaje es lo que ha llevado a que exista una gran variedad cultural. Entendiendo todo esto, es importante reconocer que la población colombiana es el producto de un gran mestizaje, el producto de la unión y de la mezcla de diversas razas. Por eso en nuestro país encontramos mestizos, mulatos, zambos y una gran variedad que nosotros debemos valorar, una gran variedad que nosotros debemos buscar que sea protegida y no debemos mirar la diferencia de cultura o la diferencia de raza o la diferencia de religión como algo malo. Por el contrario, debemos sentirnos afortunados que hoy en nuestros territorios aún existan, por ejemplo, grupos indígenas, grupos de aborígenes que aún conservan las tradiciones propias, las tradiciones milenarias que quizás otras culturas quisieran poseer, pero no lo tienen. Esto, todo este proceso de mestizaje ha permitido que en Colombia existan una diversidad de culturas que tienen sus propias creencias, que tienen sus propios alimentos, su propia forma de vestir, sus propios platos típicos. Y eso es lo que hace que nuestro país colombiano sea tan importante, sea tan bonito, sea tan agradable, sea tan llamativo para el extranjero. Pero a veces nosotros no valoramos eso, no nos sentimos afortunados y por eso no cuidamos todas esas tradiciones, no cuidamos al indígena, no valoramos su riqueza, no cuidamos al mulato, al zambo, no cuidamos a la población afrocolombiana, hacemos sentir mal al otro por sus creencias,
cuando por el contrario debiésemos valorar y debiésemos darles un lugar alto a todos aquellos que ayudan o que promueven o que nos permiten ver cuánta riqueza tiene nuestro país a través de sus tradiciones, a través de sus enseñanzas y así como los indígenas, los pueblos aborígenes nos enseñan muchas cosas acerca del amor a la tierra, del amor a los ancestros, del cuidado de las tradiciones, pues asimismo nosotros debemos devolverles esa enseñanza, protegiéndolos, acompañándolos en sus procesos y no dejándolos solos. El Estado muchas veces ha olvidado que tiene la función de cuidarlos, de protegerlos. Entonces, nosotros como ciudadanos hoy estamos llamados a ese cuidado, a esa protección, porque esa es la razón de ser de ver este tema, permitirnos entender y comprender que vivimos en una variada cultura. Vivimos en un entorno donde encontramos una riqueza cultural que nosotros debemos cuidar y proteger. Entonces, es importante que cada uno de nosotros valoremos, protejamos la diferencia que existe en cada una de las culturas. Pero muchas veces cuando no se valora esta riqueza, lo que encontramos es que existe una discriminación. Y cuando nosotros hablamos de discriminación, nos estamos refiriendo a esas acciones que a veces se cometen, que llevamos a cabo, donde somos groseros o desfavorecemos o despreciamos o maltratamos a las personas que no son como nosotros, que son diferentes, ya sea por su raza, por su género, por su sexo, por su nacionalidad, su origen, su religión, bueno, por tantas cosas que pueden tener diferentes a nosotros. Entonces, la discriminación es ese lado opuesto de la multiculturalidad y lado opuesto en cuanto a que es ese mecanismo que agrede, que le hace daño a la riqueza cultural existente. Entonces, nosotros hoy estamos llamados y debemos como labor o como función evitar y rechazar todo acto de discriminación. Se debe respetar. Recuerden que al inicio hablábamos de que hay un derecho a la diferencia. Entonces debemos proteger y promulgar ese derecho a la diferencia y no permitir que nadie en nuestro entorno sea discriminado y mucho menos que seamos nosotros los agentes de discriminación, sino que por el contrario, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro colegio y en nuestra ciudad seamos garantes del cuidado y de la protección de esa riqueza cultural que existe en nuestro país y en nuestros territorios. Ya para terminar esta presentación, quiero hablarles de la actividad propuesta que trae la guía. Entonces, esta trae dos puntos. En la actividad número 1 dice, teniendo en cuenta la información anterior, explica en tus propias palabras qué es multiculturalidad, qué es racismo y qué es discriminación. Indica un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, con la información que está en el marco conceptual, en el marco teórico que trae la guía, más la información de esta presentación, pues usted va a hacer el análisis y va a escribir en su cuaderno o en el trabajo donde esté desarrollando la actividad qué es lo que usted entiende y cómo usted puede definir en sus propias palabras cada uno de estos términos y luego de ello pues da un ejemplo de cada uno. Luego en la actividad 2, en el punto A, dice elabore en una hoja blanca un folleto informativo sobre la multiculturalidad en Colombia, teniendo en cuenta diversas regiones, culturas,
razas, dialectos, comidas típicas, vestuario, etcétera. Entonces, en esta presentación que ustedes están observando, puse 3 ejemplos de cómo usted podría hacer un folleto informativo. Note usted que estos folletos generalmente están organizados en 3 columnas en cada una de las caras de la hoja y que no es simplemente rellenar o saturarlo con un poco de letras o de información, sino que tiene que ser algo llamativo, agradable, vistoso, colorido, en el cual usted está dando a conocer o está informando acerca de un tema. Ustedes pueden observar aquí en esta imagen que les estoy presentando que cada uno de estos folletos está informando sobre un tema específico. Entonces ustedes con este tema de la multiculturalidad deben desarrollar un folleto informativo. Entonces, no sé, yo quiero contar de la multiculturalidad que tiene Colombia en cuanto a su gastronomía, por ejemplo. Entonces voy a hablar de todos los platos típicos y voy a contar, voy a informarle a la profesora acerca de todos esos platos típicos. Usted puede bajar una plantilla de folletos que encuentra en internet, no hay problema, pero lo que sí debe ser propio de su autoría es la información que usted ponga en ese folleto. Usted puede hacerlo a mano o puede hacerlo en un documento Word o puede hacerlo en algún programa específico y enviarlo. No hay problema para mí en eso. Lo importante es que esa información, esos dibujos, esas imágenes que usted va a poner ahí tienen sentido y van a contar y van a informar acerca del tema que usted va a tratar. Entonces, de pronto yo voy a hablar de qué es la diversidad cultural, qué o cuál es la diversidad racial que hay en Colombia. Busco información acerca de eso clara y concisa, no todo lo que me aparezca en internet. Yo clasifico esa información antes de ponerla en el folleto y luego de que la clasifique, pues uso aquella que me sea importante y que me sirva para informar o para comunicar lo que yo quiero hablar acerca del tema que escogí. Entonces, si usted lo va a hacer en un documento Word y lo va a hacer en el computador, pues puede usar imágenes tomadas de internet, no hay problema, pero que esas imágenes vayan acorde con lo que usted está informando, con lo que usted está contando. Y la forma como usted organiza ese folleto, que sea de su propia autoría, que usted analizó, buscó la información, pero usted la seleccionó y la escribió de acuerdo a lo que usted consideraba importante. Entonces, usted escoge el tema que quiera tratar de la diversidad cultural. No sé, usted puede escoger, por ejemplo, las regiones naturales de Colombia y hablar de la riqueza dialéctica que existe en cada una de esas regiones o hablar de la riqueza religiosa que existe en cada una de esas regiones. No sé, el tema lo escoge cada uno de ustedes y lo importante para mí es la forma como usted va a informar acerca de ese tema que usted usó. Miren que en las presentaciones que hay aquí no está tan saturado de texto, las imágenes son coloridas, son claras y tienen que ver con el tema que se está informando. Entonces, muy importante la elaboración de este punto. Luego en el punto B de la actividad 2 dice, elabora un mapa de Colombia ubicando los diferentes grupos indígenas que existen en la actualidad en nuestro país. Entonces ese sí es sencillo y es solo dibujar el mapa haciendo la ubicación que se solicita ahí. Luego, en el punto C de la actividad 2 dice, observe las siguientes imágenes y describa lo que están representando para ti y qué relación tienen con el tema de la multiculturalidad. Ahí aparecen varias imágenes, usted debajo de esa imagen o usted las puede enumerar imagen 1, imagen 2, imagen 3 y las va a explicar cuál es la relación que tienen esas imágenes con el tema que nosotros estamos tratando.
Esa es toda la actividad, ese es todo el taller que ustedes deben enviar antes del 28 a mi correo. Muchísimas gracias.